Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que estoy segura que a muchas de ustedes, y quizás también a algunos de ustedes, les va a hacer dar un saltito de emoción en el asiento. Porque sí, vamos a hablar de noticias, pero no de cualquier tipo de noticias. Hablamos de esas noticias que, cuando llegan a nuestros oídos, se sienten como un regalo inesperado, como un rayito de sol en un día nublado, especialmente si hay una persona especial en nuestras vidas a la que queremos sorprender y conquistar con información de última hora. Y hoy vamos a centrar nuestra atención en alguien que, sin duda, despierta pasiones y suspiros, nuestro queridísimo Can Yaman. Si tienes a esa mujer especial que adora a Can, o si tú misma sientes esa fascinación por este actor turco que ha conquistado medio mundo con su carisma, su talento y esa mirada que derrite, quédate conmigo. Porque te traigo información que no querrás perderte, noticias que, créeme, te van a dar munición para avivar conversaciones, para sacarle una sonrisa, e incluso, quién sabe, para inspirar ese momento perfecto. Y antes de que nos adentremos de lleno en este torbellino de noticias, si aún no lo has hecho, te invito a que aprietes ese botón rojo de suscribirse y actives la campanita, así no te pierdes nada de lo que traemos para ustedes. Y es que hablar de Can Yaman es hablar de un fenómeno global. Desde sus inicios en Turquía hasta su consolidación en Italia y su expansión por el mercado internacional, este actor ha sabido ganarse un lugar en nuestros corazones y en la pantalla chica y grande. Pero, ¿qué está haciendo Can Yaman ahora mismo? ¿Qué proyectos tiene entre manos? ¿Qué hay de su vida personal que pueda generar esa chispa de interés en esa mujer especial? Pues bien, prepárense porque vamos a desgranar cada detalle. Una de las noticias más emocionantes y que sin duda generará conversaciones es su incursión en producciones internacionales de gran calibre. Ya hemos visto su talento en series que han causado furor, y lo que se viene promete ser aún más impactante. Recientemente se ha hablado mucho de su participación en proyectos que buscan llevar su carrera a un nivel superior, explorando géneros y formatos distintos a lo que nos tenía acostumbrados. Por ejemplo, se rumorea fuertemente sobre su posible participación en una serie de época ambientada en el siglo XVII, un proyecto que se desarrollaría en Europa y que, de confirmarse, sería un gran desafío actoral para él. Imaginen a Can Yaman con pelucas empolvadas, trajes elaborados y un acento de la época, sería un cambio radical y fascinante. Este tipo de noticias son perfectas para sorprender a esa persona especial con algo nuevo, algo que demuestre que estás al tanto de sus intereses y que además te preocupas por compartirlo. Podrías decirle, oye, ¿sabes qué he leído? Parece que Can Yaman podría estar en una serie de época en Europa. Imagínatelo vestido de mosquetero, sería increíble. Esa simple frase puede abrirte un mundo de conversación y, quién sabe, quizás hasta planear una noche de series futuras. Además de estos proyectos de ficción, Can Yaman también está incursionando en el mundo de la producción. Sí, han oído bien. Se ha anunciado que está involucrado en la creación de nuevas series y documentales, lo que demuestra una faceta más madura y ambiciosa de su carrera. Esto no solo amplía su abanico de talentos, sino que también le otorga un mayor control sobre los proyectos en los que participa. Para esa mujer especial, esto significa que Can Yaman no es solo un rostro bonito delante de la cámara, sino también una mente creativa detrás de ella. Podrías compartirle, no te vas a creer esto. Can Yaman ahora también está metido en la producción de series. Imagínate las historias que podrá contar desde esa posición. Seguro que serán geniales. Esto muestra que lo ves como un artista completo y que valora su evolución profesional. Y hablando de evolución, no podemos dejar de lado su constante trabajo en mantenerse en forma y saludable. Can Yaman es conocido por su dedicación al gimnasio y a un estilo de vida activo. Recientemente ha compartido en sus redes sociales algunas rutinas de ejercicio y consejos de nutrición. Si bien esto puede parecer algo trivial, para muchas personas, especialmente para quienes admiran su físico, estas actualizaciones son un detalle muy apreciado. Podrías decirle a esa persona especial, mira lo que ha compartido Can Yaman, está súper motivado con sus entrenamientos, nos da envidia de la buena. O incluso si comparten el interés por el fitness, podrías usarlo como inspiración, Can Yaman me ha motivado a hacer esta rutina hoy. ¿Te animas a probarla conmigo? Estas pequeñas anécdotas crean puntos de conexión y demuestran que prestas atención a los detalles que importan a la persona que te interesa. Pero vamos a lo que muchas seguramente están esperando, ¿y su vida amorosa?
Can Yaman ha tenido un historial mediático en cuanto a sus relaciones. Últimamente los rumores sobre su vida sentimental han sido objeto de constante atención. Si bien es importante ser respetuoso con la privacidad de las personas, a veces, un chisme jugoso o una noticia confirmada pueden ser un excelente tema de conversación. Recientemente ha habido especulaciones sobre posibles romances, pero él se ha mantenido discreto. Lo interesante aquí no es tanto quién sea su pareja actual, sino la forma en que él maneja su vida personal ante los focos. Las noticias que giran en torno a él en este aspecto, aunque a veces escasas o inciertas, siempre generan debate y curiosidad. ¿Podrías comentar con esa mujer especial? He leído algo sobre la vida personal de Can Yaman, parece que está muy enfocado en sus proyectos ahora mismo. Aunque siempre es interesante ver qué hay de nuevo en su vida, ¿no crees? Esta forma de plantearlo abre la puerta a que ella comparta sus propias opiniones o especulaciones, generando una conversación fluida. Otra faceta que siempre emociona a sus seguidores es su carisma y su conexión con el público. Can Yaman no solo es un actor talentoso, sino también una persona muy cercana en sus interacciones. Sus seguidores y especialmente las admiradoras aprecian enormemente los gestos que tiene con ellos, ya sean respuestas en redes sociales, apariciones públicas o comentarios que demuestran su gratitud. Por ejemplo, hace poco se viralizó un vídeo donde interactuaba de manera muy cálida con un grupo de fans en Italia, firmando autógrafos y tomándose fotos con una sonrisa. Este tipo de noticias son oro puro para avivar la conversación. ¿Podrías comentarle a esa mujer especial qué tierno Can Yaman? Vi un vídeo de él súper simpático con sus fans en Italia, se nota que los aprecia un montón. Este tipo de comentarios resalta no solo la popularidad de Can, sino también sus cualidades personales, aspectos que a menudo son muy valorados. Además de los proyectos de actuación, Can Yaman también ha estado explorando otras áreas de interés. Se ha sabido que está interesado en el mundo de la moda y en el diseño. Ha participado en desfiles y ha colaborado con marcas de renombre. Esta incursión en la moda demuestra su versatilidad y su capacidad para adaptarse a diferentes entornos. Para esa mujer especial, esto puede ser un punto de interés adicional, especialmente si comparte esa pasión por la moda. Podrías decir, oye, ¿viste que Can Yaman estuvo en el desfile de? Le queda genial esa ropa, tiene un estilo increíble. O si esa persona es más sensible a temas de diseño, podrías enfocarlo de otra manera. Me he enterado de que Can Yaman también está explorando el mundo del diseño. Quién sabe, quizás en el futuro veamos colecciones suyas. Esto muestra que no solo lo ves como actor, sino como una figura multifacética. Y no podemos olvidar su impacto en las redes sociales. Can Yaman tiene millones de seguidores en plataformas como Instagram y Twitter, y sus publicaciones generan miles de me gusta y comentarios al instante. A menudo utiliza estas plataformas para compartir momentos de su día a día, reflexiones personales o para interactuar directamente con sus fans. Estas pequeñas píldoras de información son perfectas para mantener viva la conversación. ¿Podrías preguntarle a esa mujer especial, ¿has visto la última foto que subió Can Yaman? ¡Qué guapo sale! Oye, ¿tú también lo sigues en Instagram? Esto invita a la otra persona a compartir su experiencia y su conexión con el actor. En resumen, las noticias sobre Can Yaman que pueden emocionar a esa mujer especial son aquellas que resaltan su talento y su evolución profesional, sus incursiones en proyectos internacionales, su carisma y cercanía con el público, su interés por la moda y el diseño, y por supuesto, las que nos dan una pequeña pincelada de su vida personal, siempre con respeto. Se trata de tener información fresca, de estar al día, y de saber cómo presentarla de manera que genere interés y conversación. No se trata solo de decir Can Yaman hizo esto, sino de contextualizarlo, de mostrar la emoción que puede generar, y de conectar esa información con los intereses de la persona a la que quieres agradar. Recuerden que el objetivo principal es crear un vínculo, generar momentos de complicidad y hacer que esa persona especial se sienta entendida y valorada. Así que la próxima vez que escuchen algo sobre Can Yaman, piensen en cómo pueden compartirlo de una manera que robe una sonrisa, que despierte una conversación interesante o que simplemente le recuerde a esa persona que te importa lo que le gusta. Y hasta aquí nuestro recorrido por las noticias más emocionantes de Can Yaman, perfectas para esa mujer especial. Espero de verdad que esta información les sea útil y les haya inspirado. Me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Tienen alguna otra noticia de Can Yaman que les parezca emocionante? ¿Cómo?
¿Suelen compartir este tipo de información con sus seres queridos? Dejen todos sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y charlar con ustedes. Y si este vídeo les ha gustado, por favor, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y sobre todo, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse ninguna de nuestras próximas aventuras. Gracias por estar ahí, por su tiempo y por su cariño. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.